Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Decía el hermano Tomasini en sus tiempos, hermano, me robó el mensaje. Gloria a Dios. Vamos a ver nuestras Biblias. Primera de Pedro capítulo 1. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos, rogamos tu bendición, Señor, poder oír con quietud, Señor, con reposo tu palabra, y que tenga un lugar en nuestros corazones. Alúmbranos, Dios mío, pido tu gracia de entender y de hablar según tu voluntad. Amén, Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento. Gloria a Dios. ¿Cuánto confía usted en usted mismo? De 1 a 10. ¿Cuánto confía en usted mismo, en su andar diario? Yo muchas veces, si me pongo a analizar, a pensar, yo veo que confío demasiado en mí. La otra pregunta es, ¿cuánto debería yo confiar en mí mismo? Y la respuesta sería, nada. Nada. Pero confiamos demasiado en nosotros mismos. Nos confiamos demasiado en nosotros mismos. Y mucho de nuestro andar, hermano, descansa en nosotros, no en el Señor. Mucho de nuestro pensamiento, de nuestras obras, de nuestras palabras se apoyan sobre nosotros, sobre nuestra fuerza, sobre nuestra humanidad. Y no tiene que ser así. La palabra del Señor dice, toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Y luego dice, la hierba se seca y la flor se cae. Nosotros tenemos la palabra del Señor, dice, habla de la carne, de nuestra carne, de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza que no está gobernada por el Señor, de la vida nuestra cuando no está gobernada, dirigida por Dios, guiada por Dios, sometida por el Espíritu Santo, nuestra vida en la carne. Dice que es como la hierba, y es nuestra carne la que sostiene nuestra gloria. Y la hierba se seca, y si la flor se cae, y no hay más gloria. Dios nos llamó a nosotros para hacernos partícipes de su gloria, de la suya. Pero cuando Él nos transforma, cuando es su Espíritu Santo el que nos gobierna, el que nos guía, y nosotros podemos ser portadores de la gloria del Señor, de las cosas que Él nos entrega y que permanecen en nuestra vida, no de las que están por un momento y luego se van.
Si usted mira, yo podemos pensar, analizar cuántas cosas lindas hemos tenido y no han permanecido. No duran en nuestra vida, porque son esa gloria que dice Pedro, que es la gloria del hombre sostenida por la carne. La confianza en nosotros mismos. Nosotros descansamos, hermanos, lamentablemente sobre nuestra confianza en nuestra propia naturaleza, en lo que hemos aprendido, en lo que sabemos, en lo que somos, en la experiencia nuestra, y ninguna de esas cosas son un sustento para que Dios pueda obrar sobre nosotros. Ninguna. Mira, hermano, lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No habla, hermano, el Señor en estos pasajes, no habla de ser nosotros la iglesia y Él el Señor, nosotros la novia del Cordero y Él el novio, el Cordero de Dios. No habla de ser el cuerpo y Él la cabeza. Está hablando de nuestra dependencia del Señor. ¿Y qué tipo de dependencia? De nuestra comunión con Dios. ¿Y qué tipo de comunión con el Señor? De nuestra necesidad de Dios y de qué tipo de necesidad nosotros tenemos que tener dentro nuestro, sentir dentro de nosotros. Dependencia, necesidad, comunión, pero de esta manera. Como Él dice aquí en estos versículos: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. ¿Cuál es nuestra necesidad del Señor? La que nosotros sentimos. ¿Y cuál es la dependencia que consideramos que nosotros tenemos de parte de Dios? Tan ligados estamos nosotros a Él en nuestro andar diario, como Él dice aquí en su palabra. Él es la rama de la vid, nosotros somos ese penachito donde nace el racimo. Esa pequeña cosita donde se forma el racimo de uva, eso somos nosotros, y Él es la rama. Así es, hermano, nuestra dependencia de Dios. La consideración que yo tengo de mi necesidad de Dios. Si yo me separo de la dependencia del Señor, ¿cuál va a ser el resultado? El Señor dice: nada puedes hacer. Amén. Si yo no creo que necesite tanto a Dios como para vivir, para mantener la vida, hermano, no puedo hacer nada, no soy nada, no puedo llevar el fruto que Dios quiere que yo lleve. Puedo producir algo naturalmente, pero no va a permanecer. No va a haber nada que luego de un tiempo alguien tenga para tomar fruto, para llevar un ejemplo de mi vida como hijo y como siervo del Señor. La dependencia es tanto, hermano, que Él nos puso ese ejemplo. Usted separa esa pequeña ramita del gajo de la planta de uva de la vid y entonces esa rama se muere. Usted la corta y no sirve más para nada. Si nuestra vida se separa un momento de esa clase de dependencia de Dios, de esa clase de necesidad, de esa clase de comunión, no podemos producir nada. Y nosotros nos separamos atrevidamente de Dios. Como si no fuera tal la dependencia y la necesidad, una necesidad vital. Y nosotros no consideramos. Un momento separa usted esa ramita y no vuelve a ponerla nunca más, no vuelve a injertarla, se muere. Así es lo que el Señor quiso decir en estos versículos cuando dijo: separados de mí nada podéis hacer. Es una necesidad vital. Eso es lo que nosotros tenemos con Dios todos los días.
días de nuestra vida. Eso es lo que Él dice: la gloria de la carne es como hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca, la flor se cae. No hay más gloria. Nuestra carne no puede sostener la vida que Dios ha preparado para nosotros. Nuestra carne no es sustento para la gloria del Señor, no es base, no es fundamento donde Él vaya a poner todas las cosas santas, las cosas gloriosas, las cosas sublimes que Él nos ha preparado. Y todos los días de nuestra vida tienen algo glorioso de parte de Dios, solo que no pueden reposar sobre nuestra carne. Nosotros no vivimos como si esta fuera realmente la relación que Dios quiere con nosotros. Nos levantamos y no tenemos una comunión con Dios. No hay búsqueda. ¿Por qué andamos así? Si usted está en invierno, mi hermano, como en este tiempo, y usted se levanta a las 4 o las 6 de la mañana para trabajar, ¿por qué no sale usted con una camisita y un pantaloncito fino? ¿Por qué usted tiene que abrigarse? Porque considera que es necesario. No puede salir desabrigado. ¿Por qué no sale sin dinero? Porque no es necesario. Usted tiene que viajar, tiene que sacar su boleto, algo tiene que comer a mediodía, algo tiene necesidad de tener unas monedas, aunque sea en su bolsillo, para las cosas indispensables de su día. Necesita, no puede salir de esa forma. Necesita abrigarse porque el tiempo dice que es necesario. Y usted no puede. Cuando usted considera la necesidad, hermano, hace todo lo que sea necesario. Porque entonces nosotros nos levantamos y salimos a las apuradas. Y si nos despertamos, le dice: pongo el reloj a las 6 porque voy a salir a las 7. Entonces voy a orar. Y luego voy a tomar unos mates o lo que usted desayuna y luego salgo tranquilo. Pero suena a las 6 y usted mira, apaga su reloj, se levanta a 6:30. ¿Y qué es lo que anuló? ¿El desayuno? No, el desayuno no se saca. ¿Qué es lo que se anula? La oración. Amén. Y salimos sin oración. Y vamos: Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú conoces, sabes esto. Señor, sabes lo otro. Sí sabe, y yo también sé. ¿Por qué yo salgo de esa manera sin tener en cuenta lo que Dios dijo en su palabra? La palabra del Señor, dice Pedro, permanece para siempre. Cuando yo tengo esa clase de vida, estoy dando evidencias claras de que yo no considero una necesidad vital mi comunión con Dios. No considero tanta la necesidad, la comunión con el Señor, mi dependencia del Señor no es tan importante. Salgo, ando a las apuradas, corriendo de un lado para otro, vuelvo cansado. ¿Y qué es lo que anulo de vuelta durante el final del día? Anulo la cena, anulo el mate, anulo el baño. No, otra vez se anula la oración. Y vamos a dormir. Y estando acostado, decía: Señor, en paz me acostaré, así lo mismo dormiré, como dijo el salmista, porque solo tú, oh Jehová, me haces estar confiado. La diferencia entre él y nosotros es que él no tenía esa clase de vida que nosotros estamos llevando. Él sí tenía comunión con el Señor. Él dice que se anticipaba a las vigilias. Él se levantaba antes que amanezca. Él estaba acostado mirando para arriba, viendo las estrellas y alabando a Dios y meditando en la visitación de Dios, considerando tan grandes cosas. Él, un granito de arena, y preguntando: ¿qué tiene el hombre para que Dios lo visite? Esa clase de comunión tenía ese hombre, y él decía: en paz me acosté y así mismo dormiré. Pero no era como nosotros. Nosotros tomamos versículos que no tienen sustento en nuestra vida. Nuestra vida no se acomoda a ese versículo, y el versículo no se acomoda tampoco a nuestra vida. Nosotros tenemos un problema, que confiamos en nosotros mismos. No estamos confiando realmente en el Señor. Cuando uno cree en Él, cree como dice la Escritura. Cuando uno confía en Él, confía como dice la palabra del Señor. Eso no es confiar en Dios lo que nosotros hacemos. Eso es confiarnos en nosotros mismos. Total, no ha pasado nada todo este tiempo. ¿Qué puede llegar a pasar? Ese es nuestro pensamiento.
Nuestra vida se apaga, hermano. Si nosotros no tenemos comunión, dependencia, necesidad de Dios, nuestra vida se apaga. ¿Cómo hace usted? ¿Qué hace? ¿Qué le produce? ¿Qué le aflige o no le aflige cuando usted no puede sentir comunión con el Señor? ¿Es usted de los que se aflige? ¿O es usted de los que dice, Dios es soberano, Él sabe por qué no habla? Seguramente Dios optó por hacer silencio. Deben ser esos silencios que el Señor hace a ver qué hago yo. Él ya sabe qué va a hacer. No se va a afligir. Así que Dios no hace esas cosas. Él hace algunos silencios de tanto en tanto, pero no son los que tenemos nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos comunión con Dios, no nos afligimos realmente para ver cuál es la causa del silencio que yo estoy teniendo entre el Señor y mi persona. Cuando vivíamos en el campo, nosotros, tiempo atrás, antes que viniera a Buenos Aires, estábamos allí en el campo. Lo único que escuchábamos era la radio. No había celulares entonces, no había tampoco televisión en ese tiempo por allá. Ahora ya hay celular, hay cable, hay todo, pero en ese tiempo no había. Y lo único que teníamos era la radio, los domingos, para escuchar los partidos de fútbol del campeonato. Y allí estábamos con la radio. Pilas nuevitas había que tener. La radio, la antena bien alta, y a empezar a orientarla, a ver para dónde agarraba. Y allí estábamos escuchando. A la tardecita, Radio Nacional agarraba perfecto. Llegaba la nochecita y empezaban, todas las emisoras entraban en la misma sintonía. Y usted estaba escuchando un partido y toca este para acá y juega para allá y viene el centro y entra al área justa y la gira para acá, y la gira para allá y pone la oreja y la levanta y la mueve para acá, para allá, y gira la antena y gira la radio a ver si no le gusta ese. Y cuando pasó, 2-0. La radio, que no se te vaya. La corres para acá, para un lado, para el otro. La sintonía, eso era lo más importante, había que sintonizar. Que no se te escape ni una, que no entre en otras radios. ¿Cómo hace usted cuando no puede sintonizar? Cuando usted se pone de rodillas en oración y empezó a orar y de repente entró la novela, y de repente entraron los Juegos Olímpicos, y de repente entró el negocio, y de repente entró la olla, ¿cómo hace? ¿Cuánto le aflige en su corazón no tener una comunión libre con Dios? Usted sabe que está en batalla. Usted sabe que el diablo vino a hurtar, a matar, a destruir, que quiere perder su alma, que quiere alejarlo de la comunión con el Señor, que va a hacer todo lo posible para que usted y yo no encontremos comunión con Dios, empecemos a enfriar nuestra vida espiritual y mañana no busquemos a Dios y pasado estemos en la vieja vida que nosotros hemos dejado llenos de pecado y de toda inmundicia de este mundo. ¿Cómo hace cuando usted se pone de rodillas y no encuentra comunión con Dios? ¿Se levanta? ¿O insiste? Busca, porque sabe que su vida depende de Dios. No puede reposar usted sobre su carne, no puede reposar sobre su fuerza cuando necesita una palabra de parte del Señor para ministrar, para dar su consejo. ¿Cómo hace? De dología. Eso hacemos. Vamos a abrir a ver dónde cae, y ahí cayó justito, ponemos el dedo, esta es la palabra del Señor. No, hermano, necesitamos buscar estar en comunión con el Señor, ver qué cosas Dios quiere hablarnos, qué cosas Dios quiere hacer sobre nuestra vida. No podemos reposar sobre el conocimiento, sobre la experiencia nuestra para ministrar. Necesitamos un Dios que se renueva todos los días en su enseñanza. Un pueblo que camina vivo, un Dios que camina adelante vivo, un diablo que está vivo, aunque está lejos de la comunión con Dios y está buscando la forma de engañarnos y de perdernos. Pablo dice: yo tengo miedo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos de alguna manera, no dijo de cuál, no sabía de cuál, pero sí sabe que de alguna manera van a ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Y nosotros con nuestra carne vamos a resistir. Con nuestra carne vamos a contener la gloria del Señor como un vaso. No, hermano, no se puede. Amén. Nuestra carne es como la hierba, dura lo que dura una florcita. Esa plantita se seca y la gloria desapareció. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Elías y los profetas de Baal. Primera de Reyes 18, versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sacaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre de ellos. Luego hace Elías su trabajo. Siga versículos más abajo. Gloria a Dios. Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron, dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Gloria a Dios. Capítulo 19, verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dijo allí a su criado. Se fue al desierto. Un día de camino vino, se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y ya se estaba muriendo. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Le gusta a Dios la jactancia de la carne? No. ¿Por qué nos jactamos entonces? Dios dice que no nos apoyemos en nuestra carne. Nos apoyamos en nuestra carne. Dios dice que no confiemos. Confiamos en nuestra carne. Dios dice que no le gusta la jactancia, y nos jactamos también. Nosotros vamos en contramano. Vamos contra la corriente. ¿Cuántas veces a usted le habrá pasado alguna vez, o a mí, esto parecido a lo que le pasó a Elías? Aquí hay una demostración, una manifestación más bien de Dios. Él está por hacer volver a su pueblo de su extravío y hacerlos volver a la adoración del Dios verdadero. Ahí dice: vamos a poner un buey cada uno, los de Baal por un lado, Elías por el otro lado. Vamos a pedir, dice, el Dios que se manifieste con fuego. Ese sea Dios. Y solo uno lo iba a hacer. Si todo está sujeto a ese Dios, aunque el diablo hizo estas manifestaciones, y al fin del tiempo dice Apocalipsis que lo va a volver a hacer, aun cuando sea así, todo está sujeto a la voluntad del único Dios. Si lo hace, lo hizo o lo volverá a hacer, será solo porque Dios permita que lo haga. Nada más que por eso. Entonces aquí uno solo iba a hacer esa manifestación, y es que iba a ser Jehová Dios. Ahora, ¿Elías tenía necesidad de burlarse? No, hermano. No tenía ninguna necesidad.
Solo tenía que dejar que Dios haga lo que él iba a hacer y Elías hacer su parte como siervo del Señor. Y la burla no incluía la manifestación del Señor, pero él se burlaba, dice, grítale, está durmiendo, viene de camino, dice Dios, dice, dale duro para adelante. Se burlaba de los demás. El asunto es que luego él viene, los degolló el mismo hombre, 400 profetas de Baal, los degollaron por allí, murieron todos ellos. A Acab el rey no le tuvo ningún temor. Dios le dijo, vaya y muéstrese al rey. Él fue y se mostró al rey, no tuvo ningún temor. Ahora dice Jezabel, Acab le avisa a Jezabel, dice, mira, Elías hizo así tal y tal cosa. Dice Jezabel, así me hagan los dioses y hoy me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos, de los degollados de Baal. ¿Y qué le pasó a Elías? Ahora le agarró miedo. El hombre que mostró la gloria del Señor, ahora de repente tiene miedo y se va a escapar. Se fue a un tal lugar, dejó su criado, de ahí se fue un día de camino y allá se escondió, se echó debajo de una plauta, ya quiere morirse. Eso es la carne. A él le alcanzaba con todo lo que había visto antes, siendo siervo de Dios, gobernado y obediente al Espíritu de Dios que le estaba guiando. Con eso le alcanzaba para que la manifestación de Dios estuviera a través de su vida. Cuando él incluyó su carne en la burla, en ese procedimiento natural, Dios le dejó a ver qué hacía él con su carne. Y él con su carne no puede sostener nada. Delante de 850 hombres, profetas de Baal y de Acera, no tuvo temor. El pueblo, todos los que habían quedado, estaban ya del lado suyo. Todos dijeron, Jehová es Dios, todo tenía de su lado. Los otros profetas ya estaban muertos. Acab estaba, hermano, anulado prácticamente. Jezabel era la única que quedaba. El pueblo ya estaba de su lado. 7,000 dijo Dios que tenía en ese pueblo, que no habían doblado sus rodillas delante de Baal, sus bocas no lo habían besado. Cuando la cancha parecía que estaba inclinada en contra y Elías estaba haciendo las cosas correctamente con la guía de Dios, entonces todo estaba bien. Cuando la cancha se le inclinó a su favor y Elías puso su carne en el medio, ahora resulta que todo le está yendo mal. ¿Cuántas veces nosotros dijimos, es porque vos no tienes fe? Al otro día estábamos, ¡achí!, abajo de la colcha, ¡achí!, ¡achí!, temblando como una hoja seca de fiebre. Dice, yo tengo fe, por eso Dios me da. Al otro día, bolsillos pelados, puede sacarlos para afuera, no le cae ni pelusa. Si Dios le ha bendecido, hermano, disfrute su bendición, compártala cuando pueda, pero no se burle de nadie. No es de un hijo de Dios, no es de un siervo de Dios hacer alarde de su fe, ni de sus conquistas, ni de su postura, ni de sus glorias. Lo que Dios nos ha dado es para disfrutarlo y vivirlo y para compartirlo desde el lugar que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Pedro dice, esto es lo que le pasó a Elías. Pedro dice, la carne es hierba, la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae. Jezabel le amenazó. Una mujer quedó del otro lado de la cancha, le amenazó y ahora Elías tiene miedo. El mismo hombre que vio tantas veces la gloria del Señor, ahora tiene miedo. Cuando usted se desligó de Dios, ese es el resultado. Cuando nosotros cortamos nuestra dependencia de Dios, ese es el resultado, no es otro. No hay bendición, no hay gloria, no hay nada, no queda nada. Nada podréis hacer, dijo el Señor. ¿Entiende, hermano? En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo,
pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Los otros evangelios que relatan esta última conversación del anuncio de la negación de Pedro, dice el Señor en uno de estos textos, dice él: yo donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahora. ¿Y quién habló? Pedro. Pedrito. ¿Cómo le gustaba hacer lío a este hombre? No se convencía y rebotaba contra la pared, y de vuelta estaba igual que usted, igual que yo. Amén. Pero no para cambiar de camino, para insistir a ver si aflojó la pared. Ustedes no me pueden seguir, dijo el Señor. ¿Y quién habló? Pedro. Dijo: Señor, yo estoy dispuesto a seguirte, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro, ¿está dispuesto a morir por mí? Sí, Señor, yo voy a morir por ti. Pedro, antes que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces. No, Señor, dijo él. Y juró: no. ¿Y qué pasó? Lo negó. ¿Qué le dijo el Señor que iba a hacer? Que lo iba a negar. ¿Y qué pasó? Lo negó. Pedro, ¿qué hizo? Prometió, no le iba a fallar. Él iba a estar, lo iba a seguir, no solo en la cárcel, estaba dispuesto a morir. ¿Pudo sostener? ¿La hierba de Pedro pudo sostener su gloria? No, él quería ser de los mejores, de los sobresalientes, y Dios le tenía preparado eso, le tenía preparada gloria, pero después que el Espíritu Santo viniera, donde el poder fuera suyo. Pero Pedro tenía que reconocer que él no lo tenía. Donde la gloria fuera de Dios y Pedro tuviera que reconocer que él no la tenía. Dios no puede y no lo hace, no lo hizo, no dejó registros, y si Dios no cambia, Dios no lo hará luego con nosotros, mientras nosotros no aceptemos que nuestra carne no puede sostener su gloria, que en nosotros no hay gracia, que en nosotros no hay fuerza, que en nosotros no hay habilidad. Dios no hará reposar su gloria, no manifestará los dones que están dentro nuestro dormidos, hasta que nosotros estemos preparados para poder manifestar a Dios a través de nuestra vida. Pedro, dijo el Señor Jesús: Pedro, o Simón, yo rogué por ti que tu fe no falte. ¿Qué es lo que le faltó a Pedro? Fuerzas para sostener su palabra. Fe no le faltó, porque luego Pedro fue el que cumplió esta palabra. Le dijo el Señor: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él fue el que habló, y él fue el que el primero hizo su discurso, y él fue el que reunió luego otra vez a todos sus compañeros. Lo que el Señor dijo que iba a hacer, lo hizo. Lo que Pedro dijo que iba a hacer, no pudo hacerlo. Eso somos nosotros. Así somos. Yo voy a ir, Señor, yo te voy a servir. No, yo estoy dispuesto a ir al Congo belga, estoy dispuesto a ir a Santiago, a Burro Pozo, a la Antártida, donde sea. Y luego, hermano, no aparecemos ni para orar en el templo. Amén. Nuestro deseo es bueno. El procedimiento es el problema. Confiamos en nuestra carne. Muchas veces hacemos esto y volvemos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos antes. Pedro negó al Señor, no pudo sostener. No es que yo creo, hermano, que Pedro fue muy sincero. Aún en el Evangelio de San Juan, el último capítulo, donde le dice: Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Pedro era sincero, pero era carne, apoyado en su carne. Apareció el Señor Jesucristo en medio de la tempestad, caminando sobre el agua. ¿Y quiénes andaban por ahí? Sus discípulos en el barco, remando y remando a brazo partido contra la tempestad. Por allá lo vieron, creyeron que era un fantasma. Dice: no tengan miedo, yo soy, dijo el Señor. ¿Y quién habló? De vuelta Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él quería gloria. Él quería su glorita. Ven, le dijo el Señor.
Pedrito. Venga, se bajó y venía caminando. ¿Qué testimoniazo hubiera contado Pedro? ¿Quién fue el Señor? Pedro. ¿Quién caminó sobre el agua? Pedro. ¿Quién fue y volvió con el maestro? Pedro. ¡Qué testimonio! Pero no estaba aprobado por Dios. Toda jactancia semejante, dice Santiago, es mala. Entonces venía caminando y ahí estaba ahí, y empezó a hundirse. ¿Y qué dijo? Señor, sálvame. Y en lugar de contarle a los otros, ¿quién fue? Pedro. No sé, dijo yo, ¿qué le habrán dicho a los muchachos así, lejos del Señor luego, no? Y Pedro, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó, papi? Qué feo cuando uno quiere jactarse y después se le sale mal. Y no quiere ni dar la cara delante de los hermanos, porque dicen, ¿qué te pasó? Toda jactancia semejante es mala. No una, todas. Toda jactancia semejante es mala. El libro de Jeremías, capítulo 17, verso 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo puede uno confiar en el corazón? Cuando Dios tiene, hermanos, sus sentencias, hay que eliminar directamente. Dios dice, el corazón es engañoso. Y nosotros decimos, yo tengo un sentir. Ay, qué fácil, qué cortita que la hacemos. Es más fácil moverse por un sentir que darle tiempo a Dios de rodillas a que Él nos revele, a que Él nos confirme. Puede ser nuestro sentir de parte del Espíritu Santo, sí. Pero el problema es que nosotros con el sentir andamos, no con la revelación. Cuando usted tenga un sentir, doble sus rodillas, dé tiempo a Dios, tome ese tiempo en el Señor, y luego cuando Dios nos habla y nos confirma de alguna manera más confiable por su Espíritu Santo, por su palabra, entonces andemos sobre algo firme, pero no sobre ese sentir, porque luego le ponemos excusas de que algo pasó en el medio, entonces no se pudo hacer. Algo aconteció que no se pudo cumplir. Y no es que algo aconteció, es que mi sentir no fue de parte de Dios. Yo tengo un sentir que esta chica es. Y ya está. Con ese sentir le alcanza para darle para adelante. Más adelante tiene otro sentir de que no era esa. Y luego otro sentir de que esta nueva que vino era. Sentimos y Dios te dice, engañoso es el corazón. Pero seguimos sintiendo. No vamos a cambiar lo que Dios nos dijo. Dios tiene algo preparado. Él quiere que confiemos en el Señor. Cuando todo está al revés, Dios quiere que confiemos en Él. Cuando todo viene en contra, Dios quiere que confiemos en Él. No en nuestra capacidad, no en nuestra carne, no en nuestro conocimiento. No sale nada, hermano, bueno de lo que sea nuestro. Dice, va a ser como la retama del desierto. ¿Ha visto alguna vez películas del lejano oeste? Esas bolas de rama seca que vienen con el viento y cruzan, y luego cruzan para el otro lado. Así vamos a ser nosotros, apoyados en nuestra carne. Tómense el tiempo.
Dios quiere que usted dependa de Él, necesite de Él y tenga comunión con Él, pero que reconozca su dependencia, que reconozca su necesidad y reconozca su comunión con el Señor también. Un versiculito más y ya vamos a terminar. Libro de Santiago, capítulo 4. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué pensó Naamán, hermano? No le dijo a nadie, él decía para dentro de sí. ¿Qué pensó Naamán cuando se iba a ver a Eliseo? El hombre leproso, el general sirio. Le dijeron, la muchacha, su esposa, le dice, allá va a estar el profeta de Dios, dice, si mi señor va, Eliseo le va a sanar. Y Naamán se fue para allá con sus regalos. Y cuando llegó a la casa de Eliseo, dice, Eliseo le mandó un criado que le diga, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu lepra sanará. Se enojó Naamán. Dice, no, yo decía dentro de mí, dice, seguramente el profeta saldrá, puesto en pie, invocará el nombre de su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y la lepra sanará. Mire lo que andaba pensando. Claro, él era él. Eliseo no hizo nada de eso. Dios lo quería sanar, pero más que sanarlo, Dios quería ganarlo. Quería cambiar ese corazón. Ese corazón estaba apoyado en su jactancia, apoyado en su vanagloria. Claro, seguramente llego yo el siervo y entonces las hermanas dejarán de hacer lo que están haciendo y vendrán y me ofrecerán mate y alguna ofrecerá tortilla y yo llego y dice, hermano, Dios le bendiga. Nada más. Dice, yo más para ese anexo no voy más. Porque yo pensaba que las hermanas de Alberti hoy tendrían algo preparado. Viene el siervo y no hicieron nada. Una vanagloria, una jactancia así, no le gusta a Dios. Entonces dice Habana y Farfar, dice, no son mejores aguas que todas las aguas que hay en Israel. Y le hablaron sus criados, dice, Señor, dice, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más te dice, entra y lávate? Le convencieron. Había que entrarle por ese lado naturalmente, ¿no? ¿Cuántos somos así? Pero no, que nadie me hable fuerte a mí. Ay, que le hable despacito, que le peine la carne, dele peinecito a la carne. Bueno, pero vas a tener que hacer lo que Dios dijo. Amén. Con peine, sin peine vas a tener que entrar a Jordán, porque no hay sanidad si no es en el Jordán para Naamán. Así que de una forma o de otra, Naamán tiene que ir al agua del Jordán. Y entró y se zambulló 7 veces y salió nuevito. Qué contradicción para ese hombre, para su carne. Él decía, Eliseo va a salir, va a levantar su mano y si va a hacer así, va a tocar lugares invocando el nombre de su Dios y no va a sanar nada. Ninguna de esas cosas. Vaya, le dijo el mensajero, lávese allá 7 veces y va a estar limpio. Vuelve de allá. Ahora dice, le voy a honrar al profeta. Se vino con todos sus regalos y su caravana. ¿Y qué? Ahora sí salió Eliseo. Antes no salió, ahora sí salió. Qué bueno es Dios con nosotros para ganar nuestra alma, y el instrumento es nuestro cuerpo. Ahora sí salió Eliseo a recibirlo.
Dice, recibe, Señor, dice, siervo, los presentes. No, le dijo Eliseo, no. Le insistió, no, nada. ¡Qué contradicción! Primero que no le hace como él dice, y ahora que le quiere dar cosas, este hombre no quiere recibir. Está todo al revés. Hermano, Dios hace su obra. ¿Cuántas veces nosotros decimos, mañana voy a hacer tal cosa, y de aquí a la semana siguiente, y el mes que viene voy a viajar? No sabemos qué es nuestra vida. Piensa en Dios. Medita en Dios. Haga la voluntad de Dios. Espere en el Señor. Dios tiene nuestros días justos y los tiene llenos, todos ellos. Nosotros podemos pensar para muchos años sin saber si los tenemos. Podemos deprimirnos pensando que son poquitos los que nos quedan. Los que tenemos son los que Dios nos ha dado. Hoy es nuestro, mañana no. No haga planes para mañana. Espere en el Señor. La gloria del hombre es como la flor de la hierba. La carne del hombre es como la hierba. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No se apoye en nada que sea carne. No ponga la confianza de su vida en usted mismo. No es maldito el que confía en su hermano. No habla de la confianza entre hermanos, porque nosotros necesitamos confiar de alguna manera en los que tenemos a nuestro lado. Habla de apoyar nuestra vida, de descansar en un hombre o en nosotros mismos, en nuestra propia carne. Y el Señor pronunció una sentencia de maldición porque nos separamos de Él. Doble sus rodillas todas las mañanas y búsquelo como se busca a la vida. Esa es su ligadura a la vida, Dios. Todos los días ore, búsquelo, pídalo, llámelo al Señor. Antes de salir, llévese el mate, el termo, desayune en su viaje, pero no anule a Dios. Llévese un sándwich de mermelada, de lo que sea, pero no anule a Dios. Llévese un mate cocido en un vasito de plástico y vaya tomando en la calle, pero no anule a Dios. Él es nuestra vida. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, bendito Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres Dios y conoces nuestras vidas, conoces nuestros corazones, Señor. Sabes cómo somos cada uno de nosotros. Cuántas veces hemos errado en nuestra obstinación, Señor, y aún seguimos errando, Dios mío, solamente por no buscarte, por no depender de ti, Señor, por no confiar en ti solamente. Tengas tu misericordia, Señor, porque es más fácil para nosotros salir y andar, Señor, antes que esperar de rodillas en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús rogamos, Dios mío, que aún estas cosas, cuales tu siervo veía, Señor, cuando él decía, esperé en tu palabra, así pueda hacerse, Señor, en cada uno de nosotros. Que no haya prisa, Señor, por salir de tu presencia. En el nombre del Señor Jesús te pedimos, Dios mío, y damos gracias, Señor, que tu palabra, Señor, pueda alumbrar nuestras mentes, nuestros corazones, que nos des luz, Dios mío, para que podamos confiar solamente en tu mano. En el nombre del Señor Jesús te pedimos, damos gracias. Amén, Señor. Dios les bendiga.